Los únicos responsables del desastre, de la pobreza, la miseria, el abandono del Chaco son los chapacos, son los tarijeños. Ese fue el discurso que se ha manejado hace 20 años atrás. Justamente una clase política cleptómana, que en ese momento tomó una clase política que ha hecho política con el caudillismo, ha hecho carrera y ha tomado el poder precisamente con ese discurso antitarijeño, antichapaco. Han pasado 20 años y la situación de pobreza, miseria, prácticamente es casi igual o peor. Después de la bonanza que hemos recibido, nos han dicho que porque los chapacos administraban la plata del 45%, las regalías y decidían todo en Tarija y todo para Tarija y nada para el Chaco, es que estábamos en la pobreza, es que estábamos en la miseria. Y la solución era la autonomía. Que el camino para resolver el problema de la pobreza, la miseria, la salud, la falta de trabajo, la falta de estructura económica, era la autonomía. Han pasado 20 años y la situación es exactamente igual y quizás peor. Esta es una de las grandes mentiras que ha manejado la clase política, la clase gobernante, que sigue desde hace 20 años manejando el poder público en Yacuiba, manejando el poder en Villamontes y en Caraparí. Esta es la realidad en este 12 de agosto que cumplimos 144 años de la creación de la provincia de Chaco y ahora región autónoma. Esa es la realidad, lamentablemente, desgraciadamente, del Chaco. O sea, no habían sido, la constatación de la verdad es que no habían sido los chapacos los responsables de la pobreza, del abandono, sino nosotros mismos. Porque los ladrones de la historia, los ladrones del futuro, no habían sido los chapacos, han sido los mismos chaqueños. Autoridades que nosotros hemos elegido con el voto popular, que se han convertido en ladrones, prácticamente, literalmente, en ladrones, que han robado no solo la plata, sino el futuro de nuestros hijos. El futuro, el presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Esa es la verdad dolorosa. A mucha gente no le gusta. Especialmente a la clase política no le gusta que diga esto. Me dicen, no hablemos del pasado. No es momento de hablar del pasado. No hablemos del futuro, de la esperanza, pero no podemos hablar del futuro si no hablamos del pasado. Es decir, para hacer un análisis y no cometer los mismos errores, tenemos que asumir con mucha responsabilidad y de forma autocrítica, qué es lo que ha pasado. ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha pasado que estemos ahorita, en este momento, en esta circunstancia? Es momento de hacer una reflexión profunda. Yo llamo a los nuevos que quieren hacer política, porque se ha instalado desde hace 20 años la política, la forma de hacer política del perro rabioso, a través del odio, la venganza, a través de la descalificación, a través de la agresión pública, de la vehemencia verbal, de la espectacularización de la política. Esa ha sido la forma que han usado estas personas para mantenerse en el poder y no resolver los problemas. Esa forma de hacer política ha escondido, en el fondo, de manera artera, en el fondo, los problemas más importantes del Chaco. La situación que estamos viviendo en este momento realmente es trágica, catastrófica. La estructura económica de Yacuiba está por los suelos. De Villamontes y Caraparí es casi igual la situación. Entonces, en este aniversario tenemos que reflexionar sobre lo que ha pasado. Estas mentiras, estos mitos que nos han impuesto estos políticos inescrupulosos tienen que ser erradicados, tienen que ser sacados del escenario político. Nosotros, la clase política en este caso, son los responsables, no Tarija, no La Paz, no el centralismo. Somos nosotros porque nosotros decidimos despilfarrar la plata. Esa es la verdad, aunque duela. Y hay responsables. Es la clase política gobernante que ha decidido que ellos no quieren que se hable del tema. No hablemos del pasado, dicen. No hablemos del pasado. Claro, no les conviene. Porque ellos tienen que asumir su responsabilidad de este desastre. 16.000 millones de bolivianos han pasado por el Chaco. 16.000 millones de bolivianos. Desde el 2005 hasta ahora. 16.000 millones. Esa es la cantidad de recursos que ha llegado solamente por regalías. Y por concepto de coparticipación tributaria, ingresos propios, al gobierno municipal de Yacuiba, más de 5.000 millones de bolivianos. Imagínense la cantidad de plata que ha venido al Chaco y estamos así, pobres, miserables.
Escuche esta cifra y es muy importante que usted conozca la realidad del Chaco y de Yacuiba especialmente. 78% de la población de Yacuiba vive en la pobreza. 78%. Solo 22% tienen sus necesidades básicas satisfechas. Esta es la realidad muy cruda, muy difícil, muy descarnada, pero esa es la realidad. Y yo creo que es momento en este aniversario del Chaco, es momento de hacer una reflexión profunda sobre nuestro pasado, el presente y nuestro futuro.